En este ejercicio me piden, a través de estos datos que me dan, que trace una parábola. Bueno, en realidad me piden la directriz y el eje. También le vamos a hallar la circunferencia principal, ¿vale? Para ello, tiramos de nuestros apuntes, que ya hemos hecho anteriormente sobre las propiedades de la parábola. Nos dan este punto, que aquí se llamaba P, que es el punto de tangencia, el punto donde toca la tangente, esta recta tangente a la parábola. Eso es lo que nos dan aquí. ¿Y cuál es la propiedad? Pues la propiedad de este punto es que hay la misma distancia de P a F que de P perpendicularmente a la directriz. Hay la misma distancia de la directriz que de F. Aquí lo teníamos puesto, ¿vale? Porque sabíamos que la parábola es el lugar geométrico de los puntos que cumplen esa propiedad, ¿vale? Bien, pues lo primero que vamos a hacer para hallar esta recta y después poder hacer la directriz perpendicularmente a ese radio vector, ¿vale? Es hallar este punto, que en realidad es el simétrico de F, ¿vale? Que podríamos denominar F2', como se llamaban en las elipses, ¿vale? Estaban siempre en la circunferencia focal, esa F2', ¿vale? Pues eso es lo primero que vamos a hacer el simétrico de F, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que esta recta es perpendicular a esta tangente y que además se cortan aquí en la circunferencia principal, ¿vale? Y es por tanto también punto medio. Y también sabemos que esta distancia de P a F es la misma que de P aquí a F' y por lo tanto aquí un arco de circunferencia, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Primer paso, paso número 1, ¿vale? Vamos a trazar una perpendicular a la tangente por F para hallar ese F2', el simétrico de F. Siempre que estemos con tangencias en curvas cónicas es importante hallar los simétricos, pero aquí en esta recta, ¿dónde está el F2'? Porque en esta recta tiene que estar. Hemos dicho que la distancia del punto de la tangente al foco es el mismo que del punto de la tangente T a la directriz. Y ahí es donde está F2', ¿vale? Donde ha cortado a ese arco, ahí está F2' simétrico de F. Si aquí hubiera un punto, llamémoslo M, esta distancia es la misma que esta, ¿vale? Se corrobora que esta distancia es la misma que esta. Podríamos haber hecho un arco así para que quedara bien explicado, donde, digamos, hemos trasladado F hacia arriba, ¿vale? A través de esta flechita indicamos que ha ido para arriba, ¿vale? Ya tenemos F2'. Sabíamos que este es radio vector. Vamos a hacer el segundo paso. Este radio vector de F2' a T, ¿vale? Que es este radio vector, ¿qué ángulo forma con la directriz? 90 grados. Por lo tanto, desde F y trazamos una perpendicular a F2'T, a esta recta verde. Este sería el segundo paso, ¿vale? Trazar la directriz. Y este ya es solución, ¿vale? Una de las soluciones que nos pedían, hallar la directriz. Ahí está la directriz y aquí forma 90 grados, ¿vale? Este radio vector con la directriz forma ahí 90 grados. ¿Cómo es el eje respecto de la directriz? Vamos a hacer paso número 3. Perpendicular. Pues una vez que tenemos la directriz, perpendicular por F para hallar el eje. Ahí lo tenemos. Esto sería el eje. ¿De acuerdo? Y aunque no nos lo piden, es muy interesante, como tenemos aquí el punto medio, que hemos dicho que pasa por el punto medio de esta recta, la circunferencia principal. Hallémosla. Si yo trazo una perpendicular al eje por M, vamos a poner otro color para distinguirlo. Esto sería la circunferencia principal. Pasa por M, corta aquí, y si corta aquí al eje, este punto, ¿cómo se llama? Lo teníamos aquí, se llamaba V. Pues nada, marcamos V. La distancia de este punto O
AF está dividida por la mitad en V. V es la mitad de OF, ¿vale? Ya lo habíamos visto aquí también en la explicación. OV es la mitad de OF, ¿vale? Y por tanto, ya podríamos trazar la parábola, deberíais hacerla, ¿vale? Intentad siempre que estemos en V, no haced esto, no haced una parábola que vaya así, ¿vale? Con esa inclinación, no. Tiene que estar siempre un poquito abierta, ¿vale? Porque la parábola es una curva abierta, no se cierra, ¿vale? No se cierra. O puede que se cierre en el infinito, ¿vale? Que tenga su pancita aquí en V y se abre, ¿vale? Así sería más o menos la parábola dado estos datos.